Bienvenidos a todos. En esta ocasión me gustaría hablar acerca de ¿realmente nosotros podemos superar un trauma o es algo con lo que vamos a tener que estar lidiando toda la vida? Hoy me gustaría impartirte esto que el Espíritu Santo me enseñó para no solamente ser libre de un trauma, sino de varios que tenía. ¿Qué es un trauma? Sería interesante comenzar a entender un poco más realmente qué es un trauma. Según el diccionario dice que es el choque o impresión emocional muy intensos causados por algún hecho o acontecimiento negativo que produce en el subconsciente de una persona una huella duradera que no puede o tarda en superar. La medicina define el trauma como una lesión o daño, pero gracias a Dios puedo decirles de primera mano que todo trauma en Dios se puede superar por completo. Así que si tú necesitas superar un trauma, quédate conmigo. Me gustaría impartirte estos 4 puntos que me ha dado el Espíritu Santo, por medio de los cuales vas a comenzar a ser completamente libre de todo trauma. Primer punto. Creería que el primer punto es el más fácil para todos, porque si hiciste clic a este video es porque seguramente has identificado que tienes algún trauma o una lesión en la vida, en tu vida. Efectivamente, el primer punto es identificar y aceptar que tenemos un trauma. Este punto ya lo tenemos superado. Vamos con el segundo. Ver las cosas como Dios las mira. Desasociar nuestro pasado con el presente. Por ejemplo, una persona que fue abusada física y emocionalmente en su infancia, cuando ve a su esposo desnudo, algo que le produce es que automáticamente se siente incómoda, siente que está en peligro y se siente demasiado vulnerable. Es porque el pasado lo trae al presente y automáticamente lo empata como si se tratase de algo similar. Su conciencia sabe que no tiene nada que ver el pasado con el presente, es decir, el abusador con su esposo. Sin embargo, su subconsciente, de manera imperativa, la hace sentir, inclusive ver que es lo mismo. Es decir, que ve la desnudez como algo perverso. ¿Cómo lograr desvincular entonces una lesión del pasado con el presente? Bueno, viendo cómo Dios mira, es algo que me enseñó el Espíritu Santo. Primero, cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos estaban completamente desnudos. Ni Dios ni ellos veían a la desnudez como algo perverso. De hecho, eso no era así hasta que ellos comieron del fruto prohibido. Y esto escrito está en Génesis 3, versículo 7. Dice: en ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Cuando le aconsejé: cuando veas a tu esposo desnudo o que sale de la ducha, él lo ve como algo natural, sin embargo para ti es algo frustrante porque enseguida viene tu pasado al presente. Bueno, lo que vas a hacer es lo siguiente. Primero, es importante entender que Dios mira a la desnudez como algo natural, como algo normal y no como algo perverso o malo. Así que no estás haciendo nada malo porque finalmente es tu esposo y es algo normal. Cuando eso no te baste, le dije, podrías hacer lo siguiente. ¿Por qué no lo miras como Dios lo mira? Dios nos mira así.
como si fuéramos unos bebés, porque Él es el Dios Todopoderoso. Inclusive cuando nacemos de nuevo, somos esos bebés espirituales. Imagina que tu esposo es ese bebé precioso, y no como lo estás viendo en este momento, que es ese bebé precioso, hermoso, que sonríe, que inclusive sonríe con Dios. Automáticamente vas a empezar a salirte de ese lugar en el cual te hace sentir incómodo o incómoda, viendo cómo Dios mira. Así que esta es una forma en cómo podrías salir rápidamente de ese estado que te hace sentir demasiado vulnerable. Le aconsejé. Y bueno, si vamos al tercer punto pero antes me gustaría comentarles acerca de uno de mis traumas. Bueno, cuando yo era pequeña, mi padre biológico muere de un problema de corazón. Estuvo durante un tiempo en el hospital. Yo estaba por cumplir 3 años y a mí todos los días me decían, ya va a llegar, en cualquier momento va a llegar, ya se va a recuperar, todo está bien, pero me parecía que era algo como eterno y finalmente terminó siendo un trauma para mí, porque todas las promesas que me hicieron de que iba a regresar, que iba a llegar, que iba a volver a abrazarme, no se cumplieron, ya que mi padre falleció. Entonces para mí eso fue como un trauma. Y ahora de adulta, cuando mi esposo por alguna razón u otra se tardaba en X circunstancia y no llegaba a tiempo a la casa, más allá de pensar, bueno, le habrá pasado algo, quizás se ponchó la llanta, quizás se quedó sin batería en el celular, cosas más lógicas y normales, pensaba, no, seguramente está mal, ya le pasó algo, quizás esté hospitalizado y yo ni siquiera sé nada. Entonces empezaba a hacerme como la misma película, traía el pasado al presente. Así que hice exactamente lo mismo que me dijo el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? De este segundo punto. Desvincular el pasado del presente por medio de ver las cosas como Dios las mira. Algo que me inspiró el Espíritu Santo es a imaginar en un momento quieto, es decir, buscaba ese momento en el que yo pudiera realmente estarme concentrando en esto que me estaba inspirando el Espíritu Santo. Me dijo que, ¿por qué no me enfocaba en imaginar, en ver a través de los ojos abiertos, que mi esposo y yo envejecíamos juntos, que nuestro matrimonio iba bien, que no tenía por qué preocuparme, que me dijo, bueno, las malas noticias siempre llegan rápido, así que no te preocupes. Cada vez que te pase eso, tómate tu tiempo y empieza a pensar en esta promesa que Dios te dio, porque Dios siempre da promesas buenas. Así que empecé a imaginar de tal forma, y esto lo hice recurrentemente y constantemente cada vez que sucedía algo similar. Y lo que sucedió es que de verdad que en una ocasión pude ver en una visión abierta, es decir, con los ojos abiertos, estar viendo como el futuro, en el que podía ver que efectivamente mi esposo, ella era viejo, yo también, estábamos ahí sentados en la cama y estábamos hablando acerca de la vida que Dios nos había dado acá en la tierra. Y en el rostro de nosotros se veía bastante satisfecho, como pleno. Cada vez que sucede algo así, me enfoco demasiado acerca de esta visión que Dios me dio. Es decir, ver las cosas como Dios las mira. Vamos al tercer punto. El tercer punto es, cuida tu corazón y el de los demás. Y esto está escrito en la palabra de Dios. Cuando, por ejemplo, alguien te cuenta algo traumático, prácticamente se produce la misma lesión, me decía el Espíritu Santo, en la mente de esa persona que te está contando ese hecho, como si fuera del pasado, pero se vuelve a registrar como una experiencia nueva, no solamente para esa persona, sino para la persona que lo está escuchando.
Y bueno, para comprobar esto podemos darnos cuenta que cuando alguien nos cuenta algo, realmente es como si lo estuviésemos viviendo. Empezamos a quizá tener taquicardia, empezamos a sudar de las manos, empezamos a ponernos nerviosos, no estamos como en esa paz. A lo largo de todos los días, algo que estoy haciendo, ya que sirvo al Señor, es no solamente resolver mis problemas, sino tratar de resolver los problemas de todos ustedes y de todos los demás. Entonces, algo que me enseñó el Espíritu Santo para que no me robaran la paz y para no producir mayores lesiones en las personas que me están contando hechos traumáticos, y es algo que agradezco mucho porque estoy para servirles también, pero me dijo el Espíritu Santo, no es necesario que te den detalle tras detalle acerca de la situación. Algo que tienes que cuidar, me decía el Espíritu Santo, es que nadie te robe esa paz que Dios te ha dado. Así que diles que te cuenten el hecho a grosso modo para que puedas entender acerca de qué se trata y después ayudarlo o ayudarla. De esa manera la paz permanece en mí y puedo impartir acerca de esta paz que Dios me ha dado. Y también estaríamos guardando no solamente el corazón de la persona que te está confesando o te está pidiendo ayuda, sino que también guardarás tu corazón. No te quedarás con ese trauma como si fuera propio inclusive. Así que el tercer punto es cuida tu corazón y también el de los demás. Vamos al cuarto punto. Despersonalizar. Ya sea una lesión propia o ajena. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es dejar de apropiarnos nosotros o aferrarnos a esa lesión o trauma que tenemos del pasado. En otras palabras, soltárselo a Dios. Suena demasiado sencillo, pero ¿de qué se trata? Bueno, se trata de lo siguiente. Cuando un ser querido nos cuenta una lesión o trauma, automáticamente la hacemos propia. Y esto es porque empezamos a empatizar. Y eso está bien, pero no debemos de empatizar al grado de que realmente afecte a nuestras vidas. Cuando estemos escuchando acerca de alguna lesión o trauma de otra persona o de traumas propios, es importante lo siguiente, que como escrito está en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Algo que sucede es que comenzamos automáticamente a creer que eso que te están contando también es una vivencia que nos corresponde a nosotros. O también creer que si pasamos ya un trauma, lo más lógico y probable es que ese mismo trauma nos persiga hasta alcanzar nuestro presente. Creemos que un trauma es algo que es como cíclico y que va a volver a venir en algún punto de nuestras vidas, y esto es una gran mentira. Ya leí 2 Corintios 5:17. Ya no es lo mismo una vez que aceptamos a Cristo Jesús. No porque mi madre perdió a mi papá, yo como esposa voy a perder a mi esposo. Pero ¿cómo lograr entender realmente y recibir como revelación que somos criaturas nuevas? Bueno, entendiendo que desde que aceptamos a Cristo Jesús viene una vida nueva, es como un nacimiento completamente nuevo. Así como nosotros nacemos acá en la tierra a través de nuestra madre, en Cristo Jesús nacemos también de nuevo, es decir, es un parteaguas, es un antes y un después.
Por lo tanto, tu vida pasada tiene que quedar y ya está en el pasado. Tu vida pasada ya no te define a ti. Es un nuevo comienzo, un nuevo camino el que comenzamos a vivir en nuestras vidas. Así que, nuevamente, algo que me decía el Espíritu Santo es comenzar a entender que ahora y a partir de que recibimos a Cristo Jesús, ya somos bendición. Por lo tanto, estamos diseñados para recibir bendición y también para impartir bendición. Imaginar, por ejemplo, que tenemos vestiduras nuevas porque somos nuevas criaturas. Esas vestiduras nuevas, blancas, resplandecientes, es algo que a mí me ayuda mucho a volver a entender que a partir de que recibí a Jesús, mi vida es completamente diferente. Por lo tanto, mi destino es completamente diferente. Por lo tanto, ahora entro en ese libro de la vida que Dios dice que mi vida fue transformada desde que acepté a Cristo Jesús. Y aferrarnos a eso. Así que por medio de estos puntos es que yo he logrado, y no solamente yo, sino muchas personas que me han pedido ayuda acerca de cómo hacer para superar un trauma, ahora se encuentran gozando de mucha paz y de mucha tranquilidad. Ahora, algo que es importante entender es que si te vuelve a pasar ese trauma, es decir, que vuelves a experimentar como esa misma vivencia de sentirte vulnerable, de sentirte en desventaja y demás por el trauma, vuelve a hacer estos pasos. Cuando tú esto lo hagas como un hábito, va a llegar un punto en el que te va a pasar como a mí, que por ejemplo, bueno, después de que fallece mi padre, vino mi papá José Luis y bueno, él realmente, si lo vemos fríamente, él nos adoptó a nosotras, a mí y a mi hermana. Realmente a mí no me cayó el 20 de que había sido adoptada, ¿verdad? Hasta que fui grande, porque yo lo tomé como él es mi padre y punto. O sea, no había una diferencia entre padre biológico y padre nuevo. O sea, no me gusta decir y no me gusta usar el nombre o el calificativo de padrastro. Entonces es algo que sucede, que nos olvidamos del trauma que vivimos, de tal forma que es como que nos colocamos en un punto en el que estamos ya exentos de alguna situación similar del pasado. Así que es importante que entremos en esta práctica del Espíritu Santo. Te aseguro que pronto vas a estar gozando de muchísima paz y te vas a sentir absoluta y completamente libre. Así que permíteme orar por ti. En el nombre de Jesús, a partir de ahora, es por medio del Espíritu Santo que entra esta revelación en ti, que eres criatura nueva en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas a partir de ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy te decimos amén y amén. ¿Crees que este video puede ser de bendición para alguien más? Te invito a que lo compartas. Bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Muchas bendiciones a todos.